Vamos a hablar de los atentados terroristas que hubo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y fueron varios. Y algunos fueron prácticamente autoinfringidos, como el de Río Tercero. Demostrado por la justicia. Esto es irrefutable. Sí. Lo otro puede ser discutible, pero esto es irrefutable. Y vamos a hablar también de uno que no se sabe en realidad si fue atentado, si fue una muerte accidental, o en este caso fueron dos muertes accidentales, porque en el accidente estamos hablando del caso del hijo del presidente, Sí. del cual se cumplió un aniversario hace muy poquitos días. La gente no lo recuerda quizá, pero el 15 de marzo de 1995, en un accidente en helicóptero en Ramallo, perdió la vida Carlos Menem Jr. Carlos Menem Jr., que viajaba junto a Silvio Oltra, un corredor de turismo carretero o de TC2000, creo que era la categoría en la que competían en ese momento, que lo acompañaba y bueno, que iba ahí como copiloto en el helicóptero de su propiedad, de Carlos Menem Jr., que él mismo iba manejando y que, según dicen, lo iba haciendo de manera irresponsable, podemos decir, y se chocó unos cables ahí cerca de la Ruta 9, iba siguiendo la Ruta 9, que es la que va hacia Rosario, iban para una carrera, y en el mediodía de ese 15 de marzo el helicóptero cayó en un rastrojo de maíz que había ahí muy cerca de una estación de servicio. Ahora, el otro día anduve por ahí, pasé por esa estación de servicio, y ahí muere Silvio Oltra de manera instantánea, y Carlos Menem Jr. Muere en el hospital de Ramallo, creo, un rato más tarde. Y comienza a alimentarse una historia, la suspicacia, ¿no? La suspicacia o la sospecha de que esa muerte pudo haber sido infringida. Durante mucho tiempo, y creo que actualmente también lo seguirá sosteniendo, Zulema Yoma mantuvo la teoría de que lo balearon al helicóptero desde abajo, que esas balas ocasionaron la caída o la pérdida del control, que termina haciendo embestir al helicóptero los cables y después cayendo. Lo cierto es que detrás de esa muerte, de esas dos muertes, hay varias más, de testigos que estuvieron ahí cerca, inclusive hasta el perito que analizó el helicóptero muere junto a otros creo, integrantes del mismo vuelo, en un accidente en la cancha de polo de Palermo. Cae su helicóptero, después hay otro que muere en un departamento, todas muertes, otro toda gente que analizó, que participó de diferentes pericias sobre el helicóptero. Otro muere asesinado por un supuesto hecho delictivo común, creo que fue sobre un tren. Bueno, también varias muertes, ¿no? La más llamativa es la más fuerte. Después, además, el casero de ese lugar, alguien que estaba de casero en la chacra esa donde cayó el helicóptero, que fue el primero que llegó. ¿Él también murió? También murió, sí, atropellado por un auto algún tiempito después a la orilla de la Ruta 9. Muchas muertes. Cuando hay muchas muertes relacionadas con un hecho, eso alimenta más la historia. Y viniendo de quien venía esa muerte y de todo lo que rodeaba. La primera se produce, el primer atentado de los cuales vamos a hablar, se produce el 17 de marzo de 1992, cuando más o menos alrededor de las 3 de la tarde, una camioneta Ford F100 se sube a la vereda del edificio contiguo a la Embajada de Israel y vuela con todo lo que había a su alrededor. Estalla
está filmado eso, porque había una cámara que estaba tomando, y está fotografiado también por un fotógrafo que andaba circunstancialmente tomando imágenes, y que al escuchar la detonación y observar el hongo del humo y de todo lo que volaba hacia arriba, dirige su cámara ahí y hace repetidas imágenes. Estaba en la calle Arroyo, en Buenos Aires, al 600 y pico creo que está la embajada, de modo que era un punto neurálgico de Buenos Aires, en el cual había muchísimo movimiento. Allí mueren 22 personas, y lo llamativo de ese, y algunos heridos, pero pocos heridos, mueren creo que 7 empleados, y se estaban haciendo refacciones en la embajada, y mueren 3 albañiles, 2 plomeros, gente de servicio y otra gente de trabajo del área de la embajada. Por supuesto no hay diplomáticos de importancia ahí en el fallecimiento en ese caso. Por lo cual también se llegó a sospechar que había sido un autoatentado. Ajá. Inclusive se llegó a decir que los explosivos estaban dentro de la embajada. No hubo sospechosos y no hubo detenidos, por supuesto. Al no haber sospechosos no hubo detenidos, por ende, como se desprende. Y en un momento, en un momento bastante reciente, creo que fue durante su último mandato, Cristina Kirchner, ante la presencia de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un momento de estos de rispideces, le dice: ¿alguien me quiere decir qué hizo la Corte Suprema de Justicia que le tocó investigar este caso? Dice: ¿qué sospechosos hubo? ¿Cuáles fueron las acciones? Y no hubo acciones directamente, no hubo, la causa no arrojó ningún resultado, y tampoco Israel reclamó, claro, a capa y espada, como lo hace con el tema de la AMIA, en la que sí ha habido sospechosos, en la que sí ha habido, se han comprobado la responsabilidad de otros integrantes, de integrantes de otra embajada, a los cuales vamos a mencionar ahora. Pero esta, cuyo aniversario se conmemoró hace algunos días, y estuvo presente el presidente, 17 de marzo, no me acuerdo qué día cayó el 17. Claro, hoy es 20. Pero ahí estuvo Milei, su hermana, bueno, hubo una comitiva, y esta pasó bastante desapercibida. Con posterioridad a ese atentado, Menem dice que se había alineado fuertemente con Israel, con Estados Unidos, no sé, ni bien había comenzado su mandato, al poco tiempo que había comenzado su mandato, había establecido esas relaciones carnales, como decían ellos, con una connotación bastante sexual, de un canciller que había en ese momento, que era Guido Di Tella, integrante de una familia muy conocida, que habían sido los del Instituto Di Tella, Torcuato y Guido Di Tella, 2 hermanos, hijos creo que de un Torcuato Di Tella, gente, mecenas sobre todo Torcuato, mecenas culturales. Ahí habían surgido en el Instituto Di Tella, en los años 60-70, habían surgido muchos artistas, ¿no? Al amparo de ese mecenazgo y de ese fomento a la cultura. Bueno, pero este muchacho había devenido en esto, en diplomático, y en realidad estaba fascinado con los grandes beneficios que nos podía dar el primer mundo, a los que ellos llamaban, y a los que accedemos a través de nada más y nada menos que Carlos Saúl Menem, ¿no? con todo lo que
con todas las connotaciones que tuvo ese personaje. Ese atentado es el que antecede al otro que va a ocurrir 2 años más tarde, 2 años y unos meses más tarde, que es el de la AMIA, y fue realmente un atentado devastador. El de la AMIA, otra camioneta muy parecido, sí, ese fue más grande, 85 muertos ahí en la AMIA, como 300 heridos, y además gente que queda con secuelas de esos 300 heridos, gente que queda con secuelas gravísimas, traumáticas, con traumas psicológicos y también con traumas físicos propiamente. Ese atentado se produce el 18 de julio a las 9:40 de la mañana, más o menos, 9:53 de la mañana. Una camioneta que después se comprueba que había estado estacionada en una playa de estacionamiento ahí muy cerquita, creo que sobre la misma manzana o muy cerca, es retirada y el chofer también se sube a la vereda y hace detonar esta camioneta sin haber descendido a la misma, ¿no? Es un suicida. Nunca se supo bien quién era, pero aparentemente un dedo apareció en un departamento. El dedo mayor de un pie apareció en un departamento. Así que uno puede imaginarse el estallido. Un departamento que estaba en la vereda de enfrente de la calle, en este caso de la calle Pasteur al 633. Vuela la embajada de Israel, mueren algunos nativos israelíes que se desempeñaban allí, muchos argentinos que trabajaban, como siempre sucede en las embajadas, tienen empleados locales, y hasta gente que iba pasando por ahí también, porque la onda expansiva da una pizzería, destruye el edificio de al lado, bueno, un desastre. Mueren vecinos también, ¿no? un estrago. Y esto tenía una clara connotación política, geopolítica, debido al alineamiento que había hecho Menem y que había mantenido después del atentado a la embajada de Israel, alineándose. Y en ese tiempo estaba la guerra del Golfo, la primera invasión que hace Estados Unidos a Irak, para tratar de ponerlo en vereda a Saddam Hussein, que había sido su antiguo amigo. Fueron varios sus amigos que después cayeron en desgracia y terminaron muertos, ¿no? Uno de ellos fue Saddam Hussein, que en la segunda invasión, la más categórica, ya lo invaden, toman el país, lo capturan y lo entregan a sus enemigos locales, quienes lo ahorcan. Una ceremonia bastante cruenta y podemos decir innecesaria, pero que a veces Estados Unidos se encarga de mostrarle al mundo lo que puede llegar a ser con quienes caen en desgracia en su relación. Primero los entrenan, la CIA, y después los vuelve enemigos. Los tornan sus enemigos, porque como son monstruos, crean los monstruos y después el antídoto para el monstruo. Saddam Hussein fue uno, el otro Gaddafi. El otro Muammar Gaddafi en Libia. También. Bin Laden también, ¿no? Y Bin Laden. Y después hay muchísimos más. Que no han trascendido tanto. Muchísimos más en Centroamérica. Y podríamos decir Trujillo, en República Dominicana. Bueno, muchos de estos, gente de Noriega, otro, que terminó encerrado no sé si todavía vive, no recuerdo, el general Noriega, de Panamá, también. Era un general que tomó el gobierno con el apoyo de Estados Unidos, y con posterioridad, más o menos en esos tiempos, Estados Unidos hace una invasión a Panamá porque lo acusa de narcotraficante, lo acusa de fomentar hechos de terrorismo, lo detiene, lo juzgan por una causa de terrorismo, lo extraditan a Estados Unidos y es juzgado allá y le dan, no sé, como 300 años para
que no zafe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero volvamos a este atentado del son 90. Todas imágenes que nos llevan muy a los 90, ¿no? Porque a los 90. Y en el 95 pasó de todo. Claro. En el 95 pasó de todo. Yo recuerdo haber estado trabajando en Pinamar ese año y y haberla visto a Zulemita Zulemita Menem, quiero decir, en la estación de servicio en la que trabajaba yo, en el centro de Pinamar. Eran dos personajes, cito esta autorreferencia, porque en esa misma visita, que por supuesto no pasó desapercibida en la estación, nos comenta alguien de la patrulla de Pinamar, que se encargaban de mantener la seguridad ahí en la costa. Dicen, no saben el trabajo que nos da el hermano de esta, dijo, porque anda con un jet ski y se mete al agua en los sectores donde hay bañistas, donde hay gente que puede llegar a dar nadando, y él anda a toda velocidad, entonces hay que ir con total sutileza, decirle que por favor se retire, porque, bueno, todas las circunstancias que pueden acarrear el accidente que se puede producir con una moto de esta naturaleza. Era un niño bien, un dandy, participaba en carreras de automovilismo, gastaban cifras siderales, miembro de dos familias muy adineradas. Los Menem lo eran, lo fueron, creo que más que nada gracias a la política, y los Yoma lo eran por las curtiembres que tenían y las fortunas que habían amasado en La Rioja, ambas familias. Ese mismo año, en marzo, ahí termina el verano, ese mismo año Carlitos Menem muere, como decíamos, en ese accidente. Unos meses más tarde sucede lo de la voladura de la AMIA, de la Mutual Israelí, y después, sobre el final de ese mismo año, se produce una gran explosión, bueno, muchas explosiones, una primera explosión y varias más, en la fábrica militar de Río Tercero, en una ciudad de Córdoba. Después se descubre, porque había habido ventas ilegales de armamento que habían partido unas hacia la guerra de Croacia, donde se disputaban ahí algunos territorios, distintas facciones. Fue una guerra muy cruenta también, que se libró desde principios de los años 90. Yo recuerdo haber hablado con Antonio Fernández Llorente aquí en Dolores. Él estaba cubriendo el caso Cabezas, y ahí nos cruzamos algunas veces, y en una yo lo entrevisté porque estaba ternado junto a Jorge Lanata, y esas ternas que se suelen hacer para los Martín Fierro, bastante llamativas, ¿no?, por mejor labor periodística. Bueno, trataban un cronista con un conductor, una cosa bastante rara. La ganó Lanata a esa terna. Nosotros lo entrevistamos previamente, lo teníamos a mano, entonces estuvimos charlando y hablamos un poquito de todo, de sus distintas coberturas. Él había estado cubriendo el caso María Soledad Morales en Catamarca, donde había otro feudo parecido al de los Menem, en Catamarca con los Sadi, que cae justamente por el caso María Soledad. Y me contaba de lo cruenta que había sido la guerra de Croacia, y a una de esas facciones le habían vendido armas el gobierno argentino de manera ilegal, a través de un traficante de armas que se llamaba Monser Alcázar, también de origen árabe, que había venido acá a la Argentina y había obtenido de manera express la ciudadanía argentina, para obtener también la inmunidad, porque estaba con pedido de captura internacional de varios lugares. Y este Monser Alcázar, que no sabía ni hablar español, había estado, fue uno de esos tantos personajes que hubo. El otro fue el marido de una de las Yoma, que también creo que andaba en asuntos ilegales y también con cuestiones de armas.
Y estas armas habían partido para allá, pero la explosión se produce para que no... como iba a haber un faltante en fabricaciones militares, atribuir el faltante de esas municiones y de esas armas a esa explosión. En esa explosión vuelan, por supuesto, municiones y caen en la ciudad de Río Tercero, que está ahí nomás muy cerquita, y también generan 7 muertos en ese caso y muchos heridos. Y hay imágenes tomadas por un camarógrafo de la televisión de Río Tercero que muestra gente corriendo cuando es alcanzada por proyectiles y cae al piso herida. Esto por lo cual fue condenado, porque se le encontró toda esta cadena de culpabilidades, se pudo comprobar que había, creo, un tambor que contenía trotil y que eso fue lo que el primer estallido. Después los demás vinieron medio como en cadena porque había pólvora por todos lados, entonces estaba ya bastante calculado que eso iba a explotar. Seguramente intervino algún experto en explosivos para diagramar esta sucesión de explosiones. En Río Tercero, yo estuve varios años después en Río Tercero, una recorrida que camino a un festival de Córdoba, y me contaron, yo estuve en Embalse, no estuve en la ciudad solamente de paso, y me contaban que estaban prohibidos los juegos de artificio. Fue una de las primeras ciudades que prohibió los juegos de artificio a raíz de esa explosión y del trauma que había generado en mucha gente escuchar las explosiones, y que las explosiones de los juegos de artificio los retrotraían a esa situación tan trágica que le había sucedido. Bueno, estas fueron ese año, el año 95, comienza todo el reclamo de justicia por el pedido para conocer la culpabilidad de quienes han sido los autores de lo de la AMIA. Sí. No tanto sobre los otros atentados, el mismo Menem siempre dijo que había sido un accidente, hasta que después, cuando le convenía, creo, en un momento, dice que probablemente había sido un atentado. Siempre había dicho que había sido un accidente, hasta que en un momento dijo que había sido un atentado. A mí me llamó la atención, hace algunos años estuvo acá Roberto Caballero, el periodista, sí. Y bueno, tuve oportunidad de charlar un rato largo con él, también lo entrevisté para el semanario de La Mirilla, y la gente de la cooperativa me pidió que me quedara acompañándolo porque, bueno, por ahí manejábamos los mismos temas, entonces sí. Se había adelantado mucho al horario de la conferencia y estuvimos charlando sobre muchos temas. Este lo habíamos tocado así muy, muy de soslayo, pero durante la conferencia una vecina le preguntó por este suceso, y él dijo que le había tratado mucho a Zulema y que él tenía la convicción de que había sido un accidente. Mira. No, después yo no pude charlar con él, lamentablemente, pero me llamó la atención que mantuviera esa teoría. Siempre me va a quedar la duda hasta el día que lo encuentre, que va a ser lo primero que le voy a preguntar. Sí. Ahora se ha hecho una serie sobre la vida de Carlitos Menem. No sé si la vida o sobre el atentado. No, yo tampoco. Ayer, mirando sobre esto, me entero de que se han hecho series sobre muchísimos de estos sucesos, y una de ellas es sobre este caso. Pero bueno, recomiendo para la gente joven que probablemente esté escuchando o que en algún momento escuche esto, que accedan a YouTube, a programas periodísticos, y vean lo de la década de los 90, porque seguramente le van a decir que fue algunos mayores pueden llegar a decirle que fue una década ejemplar. Sí. Vamos a preguntar, Menem fue reelegido. Sí.
ese año, creo que fue el 95. Claro, 94, 95. Bueno, pero la clase media estaba bien, porque tenía estabilidad. Sí. Y acá sabemos que clase media estaba bien, la clase alta siempre estuvo bien, no tienen problema, y ahí no había problema. Claro. Los sindicatos fueron funcionales, salvo 2 o 3 discos los que se empacaron un poquito, pero que los tenía a raya con todo el rigor, Menem, y así llegamos a una situación bastante complicada para la población más vulnerable sobre finales de los 90. Claro, en el 99 y le explotó a la Alianza. Rúa, ¿no? Claro, asume de la Rúa y en el 2001 le estalla después de sucesivas crisis que se habían dado. Pero eso es otra historia que contaremos quizá en otro momento. Hoy estuvimos hablando de los atentados de la segunda década infame. Algunos muy conocidos, muy en boga en este momento, y otros no tan conocidos. Y por las dudas, como para equilibrar las cosas, el atentado de la AMIA, de algún modo, por lo que se pudo comprobar y se pudo investigar, hubo una logística y organizativa de parte de el agregado militar israelí en la embajada argentina, con una célula mixta o con varias, inclusive quienes consiguen la camioneta. Hay un tal Tejeldín que después se recibe de abogado en la cárcel, y que era un pirata del asfalto, alguien que se dedicaba al tema de los rodados mellizos. Él consigue esa camioneta, una Trafic, que hacen estallar. Hay un conductor suicida, y hay algunos expertos en explosivos que son los que arman la camioneta, y hay también policías que se encargan de plantar pruebas y después de desviar la investigación. Se dice que son de Hezbollah, se dice que son de Hamas. Hamas no fueron, aparentemente sí fueron de Hezbollah, que es la guerrilla que actúa bastante en sintonía con Irán, y que ha perpetrado muchos atentados, y la logística de algunos en distintos lugares del mundo. Este iraní murió hace algunos años, pero fue ministro de Defensa después en su país, y como tenía inmunidad diplomática, en algunos momentos viajó a distintos lugares del mundo, y en algún momento se quedó quietito en su país, por temor a que fuera detenido en la parte occidental del planeta. Pero lo cierto es que nunca hubo, más que los locales, nunca hubo presos por este caso tampoco. Espectacular, Horacio. Lamento no haber tenido o no estar más lúcido y más entero para haberte acompañado mejor, pero me queda esa intención, esas ganas de ir a seguir indagando, porque claro, uno de todos estos, el que más puede llegar a tener acceso, el que más puede recordar, es el de la AMIA. Claro. Te diría que el de la Embajada de Israel creo que tampoco tiene ya a estas alturas mediáticamente tanta cobertura. No. El de Carlos Menem, yo no sabía que cuando empezás a sacar los gajos de la tirar cebolla, de la madeja, aparece todo esto, toda esta gente que se muere alrededor. Sí. Y el de Córdoba directamente no lo conocía. Esto también es parte de lo que cautivó Menem en su momento a los medios de comunicación, ¿no? Sí, por supuesto. Cómo los habrá comprado a su vez, pero también de que era una figura seductora. Claro, tenía la billetera y el garrote debajo de la silla, ¿no es cierto? Típico de estos personajes. Algunos por conveniencia. Hubo algunos periodistas que dilapidaron su historia durante el tiempo de Menem, ¿no? Con la incondicionalidad que mostraron, y el prestigio que poco mucho que se habían podido ganar lo dilapidaron en ese momento.